Que el Señor le bendiga. Qué bueno que podemos estar juntos un día miércoles más para poder estar en nuestro discipulado. Qué bendición conectarnos. ¿Y qué te parece si vamos de inmediato a orar para aprovechar mejor el tiempo para lo que el Señor nos va a hablar el día de hoy? Así es que ahí donde estás te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, todo lo que tú haces, Señor, a favor de nuestra vida, nuestra familia. Gracias por tu inmensa misericordia, tu amor, tu bondad, Señor, que se despliega, Señor, hacia nuestro favor. Señor, gracias porque cada día, Señor, vemos tu mano, Señor, en nuestro trabajo, nuestra familia, hijos, Señor, negocios, y somos agradecidos por todo, Señor, lo que tú haces a favor de tus hijos. Padre amado, a esta hora, Señor, ponemos nuestra mente, nuestro corazón delante de ti, Señor. Entramos en un periodo, en un tiempo de descanso en tu palabra, Señor, que nos podamos concentrar, podamos abrir nuestro corazón para poder, Señor, tomar lo que tú nos vas a hablar el día de hoy. Señor, manifiesta tu poder, tu gloria, tu palabra, Señor, que es espada, que penetra hasta lo más profundo. Señor, venga a hablarnos. Señor, venga a mostrarnos, Señor, si estamos en pecado, en error, Señor, para poder corregir y pedir perdón, arrepentirnos, Señor, y vivir una vida como tú quieres que la vivamos. Señor, gracias por todo, gracias por tu misericordia y tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Recordar que estamos compartiendo acerca del equipo de Jesús. ¿Y por qué el equipo de Jesús suena así un poquito diferente, verdad? Pero tiene que ver con que Jesús tomó a 12 hombres totalmente diferentes, 12 hombres con caracteres diferentes, personalidades diferentes, y él a cada uno de ellos lo llamó con un propósito. Y ese propósito era que fuera parte de este equipo, un equipo trascendental que ha marcado la vida de la humanidad. El maestro enseñando a estos discípulos, a este equipo, a creer, a tener fe, a obedecer y al mismo tiempo a llevar una palabra de salvación a la humanidad. Y es aquí donde entramos nosotros. Nosotros el día de hoy también tenemos acceso a ser parte de este equipo y nos estamos dando cuenta cómo Dios, Jesús, llama a hombres comunes y corrientes. Dios llama a personas comunes. Y el día de hoy nos toca hablar de alguien, uno de sus discípulos, ¿verdad? Hablamos hace un tiempito de Juan, el discípulo amado, y hablamos de algunas características de Juan, ¿verdad? ¿Te recuerdas? Si no lo has visto, te invito a que puedas ir a retroceder al discipulado donde hablamos de Juan. Después, la semana pasada, estuvimos hablando de Jacobo el mayor o Santiago, donde vimos algunos aspectos de este discípulo que en realidad pasamos por alto en las Escrituras, porque siempre nos vamos a los discípulos que tuvieron tal vez una mayor connotación, un mayor protagonismo, pero el Señor llamó nuevamente, te lo repito, llamó a 12 hombres. Y hoy día de hoy, en el equipo de Jesús, vamos a estar hablando del discípulo Andrés. El discípulo Andrés en nuestro tercer capítulo, y vamos a hablar de este discípulo y cómo su aporte hacia el ministerio de Jesús y cómo él también tuvo un rol importante al momento de llevar el ministerio de Jesús. Y tal vez inmediatamente usted empieza a pensar, a ver, ¿qué hizo Andrés? ¿Qué hizo Andrés? Y sé que en tu mente y en tu corazón tal vez ya encontraste algún texto bíblico o alguna historia donde aparece este discípulo, pero te quiero invitar a que podamos revisar su vida y su ministerio junto a Jesús y también después de Jesús. Así es que comenzamos. Dice el objetivo de hoy, aquí vamos a editar esto porque esto debería decir aquí Andrés. El objetivo de hoy es que creemos que es fundamental reconocer que todos podemos ser como Andrés, un facilitador para el encuentro entre Jesús y la gente. Punto número 2, es fundamental ser consciente de que no todos podemos ser como Pedro, reconocidos, populares, famosos, predicadores de grandes multitudes, pero podemos ser útiles siendo como Andrés. A veces, en alguna etapa de la vida, todos
queremos ser reconocidos, queremos ser, como dice aquí el material, famosos, populares, pero nos damos cuenta en estos 12 hombres, ya llevamos 3, en estos 12 discípulos, que no todos fueron muy reconocidos, muy famosos, pero muchos de ellos fueron útiles. Y nosotros, como siervos de Cristo, y ustedes, hermanas, siervas de Cristo, más allá de la popularidad, de ser famosos, de ser predicadores de grandes multitudes, estadios, Dios lo puede hacer, por supuesto que sí, pero el énfasis es que seamos útiles en el reino, útiles en el reino, amén, como lo es este discípulo llamado Andrés. Y debemos valorar a los trabajadores anónimos que se ocupan de tareas a donde nos llegan las luces, ¿sí? En las iglesias, en los ministerios, siempre hay hermanos, servidores anónimos, que nadie los ve, pero ahí están sirviendo al Señor y son útiles, muy, pero muy importantes en la obra de Cristo. Así es que te das cuenta cómo inmediatamente comenzamos a ver en este equipo de Jesús que hay hombres protagonistas que siempre estuvieron ahí, los discípulos, pero hay otros que tal vez fueron más bajo de perfil, pero con un apoyo, con una utilidad al ministerio tremendo. Así es que vamos a hablar acerca de Andrés. Andrés, su vida y aporte a todo esto. Entonces, en esta presentación del equipo de Jesús, nos vamos a ver o nos ilustra sobre otro integrante del equipo, Andrés, el hermano menor de Pedro. Sí, el hermano menor de Pedro. En este capítulo aprenderemos más de la obra del Señor sobre este hombre promedio. Así le vamos a llamar a Andrés, hombre promedio. ¿Por qué? Porque es parecido a la mayoría de nosotros. No tiene una relevancia, tal vez no tiene un título tan importante como muchos de nosotros. Entonces le vamos a poner un nombre promedio, ¿sí? Y te quiero invitar a que puedas escuchar algo acerca de este discípulo. Andrés es a menudo un héroe silencioso del grupo de los 12, aunque no tiene protagonismo como el hermano de él, que era Simón, Pedro, ¿verdad? Los comentaristas bíblicos hablan acerca de Andrés de la siguiente manera. Ponga atención. Dice el perfil y el origen de Andrés. En el contexto familiar, era hijo de Jonás y hermano de Simón Pedro. Vivía en Betsaida y luego en Capernaum, donde trabajaban en el negocio de la pesca. Muy bien. Era un buscador espiritual antes de conocer a Jesús. ¿Sabías tú que antes de conocer a Jesús, Andrés es el único discípulo, o tal vez el único, entre comillas, discípulo, que estaba más cerca del contenido de las Escrituras desde el punto de vista mesiánico? Antes de llegar a Jesús, Andrés fue discípulo de Juan el Bautista. Esto indica que ya tiene el corazón o un corazón preparado y una expectativa mesiánica activa. ¿Por qué? Como era ya discípulo de Juan el Bautista era quien profetizaba acerca de la venida del Mesías. Por lo tanto, Andrés ya tenía en su mente esta enseñanza poderosa. Es Andrés el primer llamado por Jesús. Según el Evangelio de Juan, Andrés fue el primero de los 12 en seguir a Jesús, tras escuchar a Juan el Bautista exclamar: «He aquí el Cordero de Dios». Cuando Juan el Bautista exclamó esta frase, «He aquí el Cordero de Dios», Andrés ya tenía en su mente que en algún momento iba a aparecer el Mesías. Entonces, Andrés fue uno de los primeros llamados en este sentido. Su aporte al ministerio de Jesús se le conoce como el introductor. El introductor. ¿Por qué? Así lo catalogan algunos. Porque si algo define el ministerio de Andrés,
es que siempre estaba llevando a alguien hacia Jesús. Cada vez que vemos a Andrés en las Escrituras, siempre está llevando a alguien a Jesús. Amén. Entonces, suelen resaltar 3 episodios en torno a esto de la vida de Juan. El primero, que es Andrés, gracias, aquí tengo mi ayuda idónea aquí ayudándome. Andrés, el primer misionero familiar. Es el primer misionero familiar. Tal vez usted no lo ha visto con estas palabras, pero te lo quiero indicar cómo aparece en las Escrituras. Y como te digo siempre, a veces leemos tan rápido que no nos damos cuenta. El primer, entonces, misionero familiar. Nada más conocer a Jesús, su primera reacción fue buscar a su hermano Pedro, con la frase, hemos hallado al Mesías. Juan 1:41, ahí aparece esta frase. Marca el inicio del discipulado de Pedro. Tal vez la primera semilla que llegó al corazón de Pedro en torno al Mesías. Sin Andrés, sin la semilla que plantó Andrés, el gran líder de la iglesia primitiva o de la primera iglesia como Pedro, no habría llegado al maestro de la misma manera. ¿Lo habías visto de esta forma? Segundo punto. Andrés, en este título que se le pone el introductor, él se le denomina también el aporte hacia los recursos en tiempos de escasez. Y aquí te quiero llevar a la alimentación de los 5,000. Mientras los otros discípulos calculaban el costo imposible para alimentar a la multitud, Andrés fue quien encontró al muchacho con los 5 panes y los 2 peces. Aunque dudaba del alcance, su fe práctica lo llevó a presentar los recursos disponibles ante Jesús. A lo mejor de ese pasaje te acordabas. Entonces, mientras todos buscaban la manera de poder alimentar a la multitud, como el maestro le había indicado, Andrés, me imagino que salió a buscar hasta que encontró a este muchacho con estos 5 panes y 2 peces. Y el tercer punto es que él es el puente hacia los gentiles. El puente hacia los gentiles. En Juan 12 encontramos a unos griegos que querían ver a Jesús, y se acercaron a Felipe, otro de los discípulos. Felipe, quizá inseguro, consultó con Andrés. Y fue Andrés quien facilitó el acceso a los extranjeros al Salvador, simbolizando la apertura del Evangelio a todas las naciones. En estos 3 puntos relevantes de la vida de Andrés, vemos cómo él introduce el Evangelio, cómo él siempre está llevando a gente hacia el Maestro, hacia Jesús. ¿Te recuerdas? El primero que llevó el mensaje a Pedro, un misionero familiar. Segundo, en los recursos, en la escasez, él llevó a este muchacho con estos alimentos. Y tercero, él es el puente, en este caso, como dice las Escrituras, de los griegos a que fueran a hablar con el maestro. Y me imagino que esos griegos también se les plantó una semilla de reino en sus corazones y tal vez ellos llegaron con la palabra, ¿verdad?, hacia sus países. Su legado y la muerte de este hombre, de Andrés. Aunque el Nuevo Testamento no detalla su muerte, la tradición, ¿verdad?, eclesiástica, ampliamente aceptada en estudios históricos protestantes, sugieren que esto no está en la Biblia, pero sí en otros libros. Dice que evangelizó en las regiones de Escitia y Grecia. Ese fue su lugar donde él fue a evangelizar y murió como mártir, como la mayoría de los discípulos, como mártir en Acaya, crucificado en una cruz en forma de X, la famosa cruz de San
Andrés por considerarse indigno de morir de la misma manera que su Señor. ¡Wow! ¡Qué poderoso!, ¿no? Ahí rápidamente hicimos un análisis de la biografía de Andrés. Y nuevamente volvemos a la idea. Vimos su biografía y vemos sus aspectos más visibles, pero él sigue siendo un hombre promedio. Entonces, la vida de Andrés es una vida apasionante porque él es un apasionado por llevarle gente a Jesús. Y vamos a tratar de hablar esto y que el Espíritu Santo nos vaya dando revelación de esto. Él es un hombre apasionado por llevar gente a Jesús. Seguramente su primer maestro, Juan el Bautista, tiene mucho que ver con la formación de Andrés. Los primeros 18 versículos del Evangelio de Juan, forman su famoso prólogo. Allí se cuenta sobre el Juan el Bautista, el primer discipulador de Andrés. Entonces, podemos ver tal vez que en esta relación del discipulador, del maestro, Juan el Bautista y Andrés, un crecimiento en la fe. Un crecimiento para él entender tal vez algunos principios que el maestro más adelante hablaría. Pero también la venida y la espera del Mesías prometido. Amén. Entonces, discipular. Y esto me encantó, la manera en que se ve el discipulado. Discipular no es otra cosa que pararse frente a alguien y decirle, haz lo que yo hago. Haz lo que yo hago. Y aquí viene un poco a desarmar todo lo que conocemos de discipulado. Porque discipulado no es tan solo compartir lo que estamos haciendo aquí nosotros, con ustedes, los que nos están viendo, miembros de nuestra iglesia o tal vez hermanos y amigos a lo largo del mundo, de las naciones. Discipular no es tan solo entregar un material y entregar información. Siempre hemos dicho de pasar tiempo con las personas. Y es aquí donde invitamos a todos nuestros hermanos de la iglesia Vida Nueva Monterrey a que no tan solo te quedes con la escritura en el sentido de información, sino que la puedas vivir y que te acerques al liderazgo, que te acerques a la pastora, que te acerques a mí para caminar juntos y que podamos crecer en Cristo. Y es aquí como Pablo dice una frase que no a todos les encanta, porque siempre nosotros, conversaba con un joven hace un tiempo y hablábamos de esto, y él decía que le hablaba a sus compañeros de trabajo y le decía, no me miren a mí, yo puedo fallar, miren a Cristo. Y muchos de nosotros caemos en este pensamiento de decirle a la gente, miren a Cristo. Y por supuesto que deben mirar al blanco perfecto que es Cristo. Pero ¿quiénes representan a Cristo en esta vida? Nosotros. Cada uno de nosotros, los discípulos y las discípulas de Cristo, los siervos y las siervas de Cristo, somos los que mostramos a Cristo en el día a día, en la calle, en el trabajo, en todo lugar. Y es aquí donde Pablo dice lo siguiente. Dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Por qué muchos de nosotros no decimos esta frase? Porque entendemos que hay áreas en nuestra vida que todavía deben ser arregladas. O hay áreas ocultas en nuestra vida que no le hemos entregado al Señor. Entonces, nos damos cuenta, en esto que estamos hablando de la importancia del discipulado, que Juan el Bautista le había mostrado a Andrés al Mesías. Amén. Esto de sean imitadores de mí como yo de Cristo está en 1 Corintios 1, versículo 11. 1 Corintios 1, versículo 11. Entonces, vemos que es evidente que en el discipulado aprendió Juan de su maestro. Porque el maestro hablaba de Jesús y Andrés llevaba a la gente hacia Jesús. Juan el Bautista hablaba de que vinieran, que fueran bautizados, que se arrepintieran porque venía el Salvador, el reino
venía, se acercaba, pero ahora Andrés, el discípulo de Juan el Bautista, su énfasis era llevar a las personas a Cristo. Mira qué bonito. Entonces, para esta sección sería bueno que miremos el llamado de Andrés en la versión del libro de Marcos. Allí hay un matiz que resulta interesante y seguramente marcó a fuego las vidas de los primeros discípulos. Dice, la cita completa sería Marco 1 del 16 al 20, pero nos vamos a enfocar solamente en 2 primeros versículos, o en 3 primeros versículos. Los vamos a leer, aquí está. Dice, Jesús caminaba cerca del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Los dos estaban lanzando la red en el lago, o sea, estaban trabajando. Estaban lanzando la red en el lago porque eran pescadores. Jesús les dijo, vengan conmigo, yo los haré, les enseñaré, a ser pescadores de hombres. Versículo 18, y enseguida dejaron sus redes y lo siguieron. En lo personal, te quiero compartir algo. Siempre he pensado, ¿qué vieron? Tal vez usted tiene la respuesta y puede argumentar, ahí déjanos tu comentario. Pero lo primero que yo pienso es, ¿qué vieron los discípulos cuando un hombre, sin conocerles, les dice, vengan conmigo o síganme? Y ellos responden, como dice en el versículo 18, y enseguida dejaron sus redes y lo siguieron. Y aquí hay muchas cosas, muchos secretos que están ocultos de la palabra del Señor y que nos invitan a revisarlos. Vamos a hacer un paréntesis. Por ejemplo, cuando dice dejaron sus redes. Anteriormente estábamos hablando de que era una familia de pescadores y ellos tenían una alianza un poco por ahí con otros pescadores que también el Señor llama más adelante. Entonces, nos damos cuenta cómo ellos, al dejar sus redes, estaban dejando lo que a ellos les convenía económicamente, su estabilidad, su trabajo, sus recursos, sus anhelos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso te lo comparto porque usted puede decir, sí, pastor, pero era el Hijo de Dios. Claro que era el Hijo de Dios, pero ¿qué pasaría contigo y conmigo si el día de hoy el Señor viniera de la misma manera y te dijera, ven conmigo porque te voy a enseñar, no sé, a pescar, un ejemplo? ¿Irías? Humanamente estoy seguro que no irías. ¿Sabes por qué? Porque tendrías que dejar trabajo, tendrías que dejar muchas cosas. Pero vemos cómo Andrés y Simón dejaron sus redes y siguieron al maestro. En otra versión dice lo siguiente: pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, le dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. En la otra versión decía, les enseñaré a pescar hombres. Dice, al momento dejaron las redes y lo siguieron. Poderoso. Entonces, después de la encarcelación de Juan el Bautista, Jesús toma la posta. Ahora le corresponde a él. Y sigue adelante con la predicación del reino. Marco nos cuenta el llamado de Andrés y Simón. Aquí hay una frase que para nosotros pasa desapercibida, pero que tiene mucho sentido para la cultura hebrea. Dice, pasando por la orilla del mar de Galilea. Algunas versiones de Biblia traducen el griego talasa o talasá, no sé cómo se pronuncia, como lago, ¿sí? Como lago, pero significa mar, ¿sí? Significa mar. Y entonces,
Aquí vamos a ver un significado especial que tiene esa frase. Por ejemplo, los fenicios, cuando piensan en el mar, piensan en comercio, porque ellos eran una nación, ¿verdad?, marítima, vivían del mar. El mar para ellos era una ruta, un camino. Siempre se dedicaron al mar, navegantes. Pero, ¿cuál es el significado del mar para la cultura hebrea? Interesante. Los hebreos ven en el mar un símbolo de los males y los miedos. Algunas razones. En el mar, por ejemplo, está el Leviatán. Y si Dios no lo controlara, se devoraría todo. El mar, por ejemplo, se abrió para que el pueblo pase en la salida de Egipto, pero luego devora al jinete y al caballo del faraón. El mar es temible. Solo Dios anda sobre las olas del mar. Eso está en Job 9:8. Dios dice a Job en el capítulo 38, versículo 8, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? El Salmo 89, versículo 9 dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. En Marcos 6:49, dice, Jesús camina sobre el mar y ellos creen que es un fantasma, porque la nación judía era una nación agrícola. Y estos hombres, como vivían cerca del mar, tomaron o adoptaron este tipo de trabajo. Por todas estas razones, los hebreos ven el mar los hebreos ven el mar como un símbolo de mal y de temor. Mostrar a Jesús parado sobre el mar, pisando con sus pies el agua, aunque sea simbólicamente en la orilla, es la forma de decirles, o la forma de que Él les comunica que domina sobre los males y sobre sus miedos. Jesús vence el mal, lo sabemos, amén. Desde esa posición es que lanza su llamado básico, ven y síganme. Los invita a caminar con Él, a vincularse. Después serán pescadores de hombres, pero eso es una gran promesa que sucederá en el futuro. Lo inmediato es vincularse con aquel que domina el mar. Y así comienza el discipulado de Andrés. ¿Qué te parece? Extraordinario, poderoso. Entonces vemos que en detalles que no alcanzamos a revisar las Escrituras, cosas poderosas. Y en esta misma idea, por favor, quiero que me sigas. Esta percepción no era un simple miedo al agua que tenían los hebreos, sino una construcción teológica y cultural profunda basada en varios pilares. Pon atención, el caos primordial. Por eso ellos, cuando veían el mar, pensaban en caos y en temor. El caos primordial o la cosmovisión que ellos tenían de esto. Por ejemplo, en Génesis 1, en la mentalidad semítica, el mundo fue creado a partir del ordenamiento del caos hídrico. Por ejemplo, Génesis 1, al principio la tierra era un caos y estaba vacía, y las tinieblas cubrían el abismo, dice. La separación, Dios no elimina el agua. ¿Qué hace? Sino que la separa para dejar espacio a la vida seca. El mar representaba ese elemento indómito que siempre amenazaba con volver a inundar la creación como lo hizo en el diluvio. Eso estaba en la mente de los judíos. Segundo, los monstruos marinos. La mitología hebrea, influenciada por las culturas vecinas, como las cananeas y la babilónica, poblada las profundidades con criaturas aterradoras que simbolizaban el mar. El Leviatán, por ejemplo.
eran personificaciones del mar rebelde en contra de Dios. Por ejemplo, otro punto, la falta de cultura marítima. A diferencia de los fenicios o los griegos, los hebreos no eran navegantes. Otro punto, el abismo. La Biblia habla de aguas profundas. A menudo se usan como metáfora de la muerte o el Seol, el lugar de los muertos. Ponga atención. Caer en el mar era desaparecer en el abismo. De ahí la importancia de los milagros de Jesús, calmando la tempestad o caminando sobre las aguas. Para un hebreo esto no era solo un truco asombroso, era una demostración de que él tenía autoridad sobre el caos y la fuerza del mar. ¿Qué te parece? Ahí se nos amplían muchas preguntas que tal vez teníamos de cómo los discípulos tenían tanto miedo a la tempestad. ¿Por qué cuando Pedro va caminando sobre el mar comienza a mirar a su alrededor y se empieza a hundir? Porque en su mente ellos ya traían una cosmovisión, una enseñanza que introdujeron a su mente de acuerdo a lo que ellos habían vivido. Y ponga atención, solamente se lo voy a dejar ahí un dato curioso. Han notado que en el libro de Apocalipsis 21:1, al describir el cielo nuevo y la tierra nueva, dice textualmente, y el mar ya no existía. No es que no hubiera agua en el paraíso, podemos decir, sino que para el autor, el mundo perfecto era un mundo donde el miedo, el caos y el mal, simbolizados por el mar, finalmente habían sido derrotados. Entonces es aquí donde Jesús está llamando a sus discípulos, los llama desde la orilla y le dice, síganme y los haré pescadores de hombres. Algunos aspectos de la vida de Andrés. El modo en que Andrés lleva adelante su misión es extraordinario. Lo aprendió de su maestro, Juan el Bautista. Y te invito a revisar los tres grandes escenarios donde aparece Andrés. ¿Te recuerdas cuando le lleva el mensaje a su hermano, diciéndole, hemos hallado al maestro? Eso va a ser parte de la tarea. Segundo punto, cuando Andrés lleva a este niño con los 5 panes y los 2 peces, ¿sí? Y el tercer punto, ¿cuál era? ¿Te recuerdas? A ver, escríbenos ahí. Si te recuerdas, ¿cuál era el tercer punto? Te lo voy a dejar de tarea. Muy bien, sigamos. Qué importante es el discipulado. Qué importante es el discipulado en la vida de Andrés. Él tuvo la bendición, como lo hemos dicho, de estar bajo el alero de Juan el Bautista. La iglesia necesita muchos discipuladores como Juan el Bautista y muchos discípulos como Andrés para llevar delante la misión en este tiempo. Andrés es un trabajador humilde y apasionado que lleva gente a Cristo desde el anonimato y sin prejuicios. Aprendamos de estos ejemplos. No tan solo busquemos el reconocimiento, por el contrario, en el reino de los cielos, el que quiere ser mayor tiene que ser el servidor de todos. Y no muchos de nosotros vamos a ser visibles ante la sociedad, reconocidos o teniendo muchos seguidores. Pero te quiero invitar, así como Andrés y así como otros discípulos que vamos a ver más adelante, que usted y yo podamos ser útiles en el reino, trabajando con todo lo que tenemos para el Señor, en humildad y apasionados. Amén. Tal vez en el anonimato, pero sirvamos al Señor con todo. Amén. Entonces, para ir ya finalizando. Entonces, siempre hablamos lo mismo al término, al ir cerrando nuestros discipulados. Piensa en alguien cercano que no conoce a Jesús. Tal vez es tu hermano, como
le pasó a Andrés. ¿Por qué no corres donde tu hermano o tu hermana le dice, he hallado al Mesías, he hallado a Jesús? Jesús está en mi corazón, Jesús me ha transformado, Jesús está haciendo cosas poderosas en mi vida, en mi familia. ¿Por qué no nos transformamos en estos hombres y mujeres que llevamos a los pies de Cristo a otros? Amén. Te invito a que puedas pensar en alguien, orar por esa persona, clamar por esa persona, para que en algún momento, después de orar, después de ayunar, puedas ir con el mensaje de salvación y presentar a Cristo, el Señor, en la vida de esa persona. Así es que la vida de este discípulo Andrés, tal vez no la habíamos visto de esta manera, pero te invito a que puedas recapacitar y que puedas poner tu vida y decirle al Señor, Señor, úsame para tu gloria. Señor, yo quiero ser de aquellos que cuando tal vez escasea todo, buscar la manera, buscar por dónde, Señor, y traer delante de ti lo poco que tengo y que tú lo multipliques, así como lo hizo con este muchacho que llevó los 5 panes y los 2 peces. Amén. Así es que vamos a dejar una tarea para que usted la pueda revisar en casa y ahí hay algunas preguntas. Así que yo te invito a que las respuestas para nuestros hermanos de la iglesia las puedan enviar ahí al grupo de WhatsApp. Y si usted no está viendo de otro lugar, te invito a que las respuestas las puedas dejar ahí en los comentarios del video. Así es que las preguntas son las siguientes. ¿Por qué Andrés es definido como un hombre promedio? Segunda pregunta, ¿cuál es la relación con los 5 talentos? ¿Por qué son tan importantes para la iglesia las personas como el discípulo Andrés? ¿Qué lugar le darías a alguien como Andrés en la iglesia? ¿Qué es más importante, ser famoso o útil, y por qué? En este capítulo hay 3 historias que nos cuentan sobre Andrés. ¿Qué hace Andrés en la primera historia? ¿Qué hace en la segunda? ¿Y qué hace en la tercera? Otra pregunta, investiga qué significa su nombre y cómo lo relacionas con los 3 episodios que acabamos de narrar, estas 3 historias. Y la última pregunta es, ¿qué importancia tuvo Juan el Bautista para la vida de Andrés? Muy bien, así que esperamos que haya sido de bendición para tu vida, que vemos que Jesús llama nuevamente a este equipo de 12 hombres, cada uno diferente, cada uno con una mente, una mentalidad, un carácter diferente, pero vemos en ellos su aporte hacia el ministerio de Jesús y lo que hicieron en su ministerio y que tal vez nosotros hemos leído, pero lo hemos pasado muy rápido de vista. Así es que te invito a que puedas meditar y que puedas reflexionar en todo lo que hemos hablado el día de hoy. Así que, ¿te parece si oramos al Señor y dejamos este tiempo en sus manos? Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos porque tú nos sigues enseñando. Señor, que tú no buscaste a gente tal vez perfecta, no buscaste a gente que tuviera todas las capacidades. Señor, te rodeaste de gente que cada uno de ellos tenía un valor, Señor. Cada uno de ellos fue importante para el ministerio. Incluso después que usted se va, que usted ascienda al cielo, ellos siguieron predicando. Señor, en el nombre de Jesús, saca de nosotros, de nuestra mente, el querer, Señor, ser visibles o importantes, Señor, sino que podamos tomar el ejemplo de los discípulos, Señor, en humildad, Señor, en servicio, en trabajo, Señor, hacia el reino de los cielos. Señor, también te pido que tú sanes la mente y el corazón de aquellos, tal vez, Señor, que se sienten poco, que piensan que no tienen lo suficiente para poder aportar en el reino, Señor. Así como Andrés y así como otros discípulos, Señor, cada uno de ellos aportó, Señor, en el equipo de Jesús. Y así nosotros que podamos aportar en la iglesia, Señor. Cada uno de nosotros tiene un lugar, somos parte del cuerpo y cada uno de nosotros puede aportar, Señor, en el servicio de la iglesia, pero también en la misión que tú nos has dejado, Señor, de predicar, de testificar y de llevar tu palabra, Señor, a diferentes lugares, a todas las naciones, a la familia, a nuestros trabajos. Señor, sigue obrando, incomódanos. Señor, llévanos, Señor, a lo que tú quieres
como tú quieres que seamos, verdaderos discípulos, así como usted le fue enseñando a cada uno de sus discípulos por 3 años, Señor, y ellos estuvieron listos para recibir el Espíritu Santo, Señor, y llevar el mensaje a todo lugar, que hasta el día de hoy nosotros, Señor, somos testigos del mensaje de salvación que estos hombres llevaron a lo largo de todo el mundo. Señor, dejamos, Señor, este discipulado en tus manos. Sigue obrando para tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.